Bueno, muy bien. Déjenme, vamos a poner la cámara aquí para que vean los hermanos. Aquí está la palabra esta, didaje, didaje ton dodeca apostolón. Didaje ton dodeca apostolón, que significa enseñanza de los 12 apóstoles. Enseñanza de los 12 apóstoles. Que es o fue conocido como el primer hecho de los apóstoles, o simplemente la enseñanza de los apóstoles, o enseñanza de los 12, así, o solamente didaje, ya prácticamente reducido, que va a aparecer en Hechos 2:42, mencionada la didaje. Déjeme, se lo vamos a mostrar, permítame un segundo. Hechos 2:42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Ok, ahorita se los ponemos por aquí. Aquí está, Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban todos en oír las instrucciones o enseñanzas de los apóstoles. Aquí esta palabra en griego es didaje. Didaje ton apostolón, así va a aparecer si usted revisa el griego original. Entonces todos se reunían a eso, a la enseñanza de los apóstoles, y en la comunicación de la fracción del pan. Esta palabra fracción del pan significa la Eucaristía. Dice o Eucaristía, fíjese, aquí sí aparece la fracción del pan o Eucaristía, aparece en esta versión. Y en la oración, sabemos, se reunían pues para la didaje y para la Eucaristía. Aquí está en Hechos 2:42, en la Vulgata Latina de Félix Torres Amat. También aparece en la versión del padre Felipe Sío. Felipe Sío, muy bien. Vamos a leer entonces, a continuar leyendo lo que es la didaje. La didaje, déjeme, vamos a mostrar que es doctrina de los 12 apóstoles. Bueno, le voy a leer para no perder tiempo en estar mostrando. Doctrina del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Los dos caminos, capítulo 1. Ya había hablado la clase pasada sobre el capítulo 1, pero vamos a volverlo a mencionar pues para iniciar propiamente desde el capítulo 1. Gracias, hermana Susi, por estar moderando este live, Dios me la bendiga. En el otro pues no tuve tiempo de saludar a nadie, en el otro live que hice, precisamente porque iba a la carrera, porque tenía que dar la lección divina y después pasar a este estudio, el estudio de apologética y patrística, ¿verdad? Entonces, muy bien. Los dos caminos, capítulo 1 de la didaje, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Dos caminos hay, uno de la vida y otro de la muerte. Pero grande es la diferencia que hay entre estos caminos, nos dice la didaje en el capítulo 1, versículo 1. Que esto, pues, la didaje lo toma del profeta Jeremías en el capítulo 21, versículo 8. Un saludo a todos los hermanos que están en el live. Gracias a la hermana Susi que está moderando. Gracias al hermano Elías MM, a Pedro, a La Palabra en Contexto, a Walter Sáenz 22, a Mauricio Maldonado, a Marte González 679, a Josué Olvin Pérez y Armando Amaya, y a todos los demás que vayan entrando. Voy a estar leyendo y por eso no me voy a estar fijando quienes entren, pero ahí hermana Susi me va saludando a los que vayan entrando. Muy bien, continuando. Versículo 2, el camino de la vida. En el versículo 1 pues veíamos los dos caminos, ¿verdad? Entonces los dos caminos que nos habla, que el versículo 1 dice que hay dos caminos. Entonces aquí va el primer camino, el camino de la vida. Versículo 2. Ahora bien, el camino de la vida es este. En primer lugar, amarás a Dios que te ha creado. En segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo aquello que no quieres que se haga contigo, no lo hagas tú tampoco a otro. Nos dice el versículo 2 del capítulo 1 de la didaje. Versículo 3. La perfección evangélica. Mas la doctrina de estas palabras es como sigue: bendecid a los que os maldicen
y rogad por vuestros enemigos, y aún ayunad por los que os persiguen. Pues, ¿qué gracia tiene que améis a los que os aman? ¿No hacen también eso mismo los gentiles? Mas vosotros amad a los que os aborrecen y no tendréis enemigo. Entonces vemos como aquí esta enseñanza de los 12, aquí eran prácticamente los 12 reunidos cuando recién iniciaron, después de Pentecostés, ellos enseñaban todos en conjunto esto, y de ahí se sacó la didaje, y después se fueron dispersando cada quien a ciertos territorios de dos en dos, ¿verdad? Para ir enseñando más la palabra y ir difundiéndola, haciendo que la iglesia de Cristo crezca, ¿verdad? Entonces, muy bien, versículo 4 del capítulo 1. Apártate de los deseos carnales y corporales. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra y serás perfecto. O sea, si alguien nos da en la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra, o sea, la izquierda, para que así seamos perfectos, nos dice la didaje en el versículo 4. Si alguien te fuerza a ir con él el espacio de 1 milla, acompáñale 2. Y si alguien te quitare el manto, dale también la túnica. Y si alguien se te lleva lo que es tuyo, no se lo reclames, pues tampoco puedes. La limosna, de lo que estábamos hablando de hace un rato, versículo 5 del capítulo 1, la limosna. A todo el que te pida, dale, y no le reclames, pues el Padre quiere que a todos se dé de sus propios dones. Bienaventurado el que conforme al mandamiento diere, pues es inocente. Pero ay del que recibe, pues si recibe por estar necesitado, será inocente. Mas el que recibe sin sufrir necesidad, tendrá que dar cuenta porque recibió, ¿para qué? Será puesto en prisión y se le examinará sobre lo que hizo y no saldrá de allí hasta haber pagado el último cuadrante. Recordemos, estas son enseñanzas de Cristo mismo y de Juan el Bautista, que están anotadas aquí en la didaje, capítulo 1. Último versículo del capítulo 1 de la didaje, versículo 6. Mas también acerca de esto fue dicho, que tu limosna sude en tus manos hasta que sepas a quién das. ¿Por qué está diciendo eso? Por lo mismo, que hay personas que a lo mejor piden sin tener necesidad. Si una persona pide teniendo necesidad, dice aquí la didaje que es inocente. Pero si alguien pide sin tener necesidad, entonces ese tal va a ser juzgado por Dios. Va a ser juzgado por Dios porque está pidiendo sin necesidad. Y por eso nos dice ya el versículo 6 que nosotros cuando vayamos a dar, que debemos separar a quién dar. Según lo que dice, más acerca de esto fue dicho, que tu limosna sude en tu mano, es decir, que se tarde un poquito ahí hasta que sepamos a quién se lo damos. O sea, que haya una verdadera necesidad, pues. El segundo mandamiento, capítulo 2, versículo 1. Segundo mandamiento de la doctrina, versículo 2. No matarás, no adulterarás, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no robarás, no practicarás la magia ni la hechicería, no matarás al hijo en el seno de su madre, es decir, no abortarás, ni quitarás la vida al recién nacido, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Versículo 3. No perjurarás, no levantarás falso testimonio, no calumniarás, no guardarás rencor. Versículo 4 del capítulo 2 de la didaje. No serás doble, ni de mente, ni de lengua, porque la doblez es lazo de muerte. Versículo 5. Tu palabra no será mentirosa ni vacía, sino cumplida por la obra. Versículo 6. No serás avariento, ni ladrón, ni fungido, ni malicioso, ni soberbio,
no matarás designio malo contra, perdón, no tramarás designio malo contra tu prójimo. Recordemos pues que este versículo 6 inicia con no ser avariento, que la avaricia, es decir, el amor al dinero, es idolatría, nos dice San Pablo en Colosenses, a ver, ya no me recuerdo, Colosenses 3:5 o 5:5, parece que es, no me recuerdo, déjeme ver. Vamos a ver, Colosenses 3:5 es efectivamente. Colosenses 3:5 dice, vamos a ver. Permítame, se lo vamos a poner para que lo vean. Colosenses 3:5. Haced morir pues los miembros del hombre terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, la concupiscencia desordenada y la avaricia, que todo viene de ser una idolatría. También está en Efesios 5:5. Vamos a irnos a Efesios capítulo 5, versículo 5, Efesios 5, 5. Muy bien, aquí está. Efesios 5, 5. Porque tener esto bien contenido o bien entendido, en ningún fornicador o impúdico o avariento, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Ahí está, mis estimados hermanos. Muy bien, continuando con lo que es la Didaché en el versículo 7, capítulo 2. Didaché, capítulo 2, versículo 7. Un saludo a los hermanos que se están uniendo. Déjenme ver quiénes han entrado. Un saludo a la hermana Martelos, al hermano Juan Martínez, a Oscar, a Mayo Rodríguez, a Francisco Gómez y a Marvin López Vélez. Muy bien, versículo 7 del capítulo 2 de la Didaché. No aborrecerás a ningún hombre, sino, gracias por ese corazón. A ver, ¿quién me lo dio? No me fijé. Roxana Piñón se convirtió en miembro. Gracias, Roxana Piñón, Dios me la bendiga. Dice, no aborrecerás a ningún hombre, sino que a uno lo arguirás. Es decir, la palabra arguir significa refutar, desenmascarar. Dice, no aborrecerás a ningún hombre, sino que a unos los arguirás, es decir, los refutarás, los desenmascararás, y a otros los compadecerás, por unos rogarás, y a otros amarás más que a tu propia alma, nos dice el versículo 7. Para los que van entrando y no saben qué es la Didaché es el documento del primer siglo que fue hecho por ahí por el año 39, el año 40. Algunos historiadores dicen que en el año 70, lo cual no es cierto. No hay que andarse confiando de muchos historiadores que se presentan como según muy estudiados, porque muchos de ellos incluso son hasta masones y ateos. Hay masones y ateos que estudian incluso teología, estudian historia eclesiástica y todo eso, pero hacen para querer desmentir lo que la iglesia nos ha enseñado, lo que los santos nos han enseñado, y poner los documentos como siglos posteriores, ¿verdad? En este caso la Didaché del siglo I, específicamente por ahí por el año 39 o 40, fue prácticamente de los primeros escritos del Nuevo Testamento que se hizo, que iba a entrar en el canon, pero no entró porque desapareció. Recordemos que los escritos cristianos fueron perseguidos, como también había una tercera a los Corintios, lo cual no se encontró, y había una segunda a los Filipenses, la cual no se encontró, por eso que solamente tenemos nomás una carta a los Filipenses, pero iban a ser dos, ¿verdad? Pero no se encontró. Y la Didaché iba a ser el primer hecho de los apóstoles o primera enseñanza de los apóstoles, como se conoce, enseñanza de los 12 apóstoles. Pero como no se encontró y fue encontrado hasta siglos después, entonces por eso no se agregó al canon bíblico, porque después del Evangelio de San Juan viniera lo que es la Didaché. Pero no viene, no está porque no se encontró, precisamente por eso. Muy bien, continuando. Capítulo 3. Capítulo 3 de la Didaché. Versículo 1. Apártate del mal, hijo mío, huye de todo mal y de cuanto se asemeje al mal. Versículo 2. No seas iracundo, porque la ira conduce al asesinato. Ni envidioso, ni disputador, ni acalorado,
pues de todas estas cosas se engendran muertes. Versículo 3. Hijo mío, no seas codicioso, pues la codicia conduce a la fornicación y a la idolatría. Ya lo vimos lo que dice San Pablo en Colosenses 3:5 y Filipenses 5:5. Hijo mío, no seas codicioso, pues la codicia conduce a la fornicación, ni deshonesto con tus palabras, ni altanero en los ojos, pues de todas estas cosas se engendran adulterios. Versículo 4 del capítulo 3 de la Didache. Hijo mío, no seas adivino, pues la adivinación conduce a la idolatría. Ni entendedor. Bueno, me voy a tener aquí, porque no termina todavía el versículo 4. La adivinación, el que adivina, no lo hace por sí mismo, lo hace por un espíritu demoníaco, espíritu pitonizo, nos dice el capítulo 18 de lo que es Hechos de los Apóstoles, que había una mujer que tenía un espíritu pitonizo y por eso adivinaba a los que iban a consultarle, y muchos ganaban por medio de esta esclava que era pitonisa, ¿verdad? Entonces, la adivinación pues es entregarse a los demonios, es decir, entregarse a un demonio es caer en idolatría. Idolatría no es tener imágenes de personas santas, como de la Virgen María, de Jesucristo, de los santos apóstoles. No, eso no es idolatría. Los sectarios están ahí muy equivocados. Idolatría es servir culto a los demonios, es decir, a dioses paganos, como por ejemplo a Balcebú, que es el príncipe de los demonios, a Milcón, a Moloch, a Astarte, a la diosa Diana, al dios Zeus, al dios Hades, etcétera, 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 ¿verdad? Y al dios Odín, de los dioses alemanes, o a Thor, que también es otro dios alemán. Entonces eso es idolatría, o a Buda de los chinos, ¿verdad? Eso es idolatría. No tener imágenes de santos, tener imágenes de santos no es idolatría. Muy bien, continuando, versículo 4, vuelvo a leer el versículo 4 del capítulo 3 de la Didache. Hijo mío, no seas adivino, pues la adivinación conduce a la idolatría, ni encantador. Encantadores pues son como los hindúes. Usted ve a unos hindúes tocando unas flautas, encantando cobras o serpientes. Entonces eso está prohibido también por lo que es la palabra de Dios y por la iglesia y por la Didache, que es un documento sagrado del primer siglo, está entre los escritos sagrados, después de la Biblia, que como les digo, iba a entrar en el canon, que de hecho lo que es el arzobispo griego, no me recuerdo, ya se me olvidó cómo se llama, pero lo dije parece que en el primero o segundo video que hice de la introducción a la Didache, que lo tengo en YouTube me pueden buscar como apologista Osmin Guerrero, ahí menciono yo el nombre del arzobispo que dice que ni siquiera, y también lo menciono en el video número 8, número 9 también de la introducción a la Didache, que ni siquiera los mismos apóstoles podían cambiar o modificar algo de la Didache porque era algo sagrado. Pero bien, continuando. Dice, ni encantador, ni astrólogo. Astrólogo, pues ya sabemos quiénes son, los que andan allí diciendo, Géminis, número de la suerte 4, 5 y 6. Tauro, número de la suerte 7, 9, 8, etcétera. Andan adivinando. A cada número le dan un número diferente y van adivinando. O sea, realmente no son verdaderos adivinos, sino que están haciendo caer a la gente en la superstición. Entonces, por eso es que aquí nos dice el versículo 4 del capítulo 3, que todo esto es apartarse del mal, o de las obras del mal, o de las obras de Satanás, que es lo que ya se nos pide cuando nosotros vamos a ser bautizados. Allí se nos hace renunciar a Satanás y a sus obras, que se nos dicen estas cosas, ¿verdad? Muy bien. Ni astrólogo, ni purificador, ni como aquellos que andan pasando hierbas que según que para purificar a las personas o para sanarlas. Eso no se debe hacer, ¿verdad? Ni me quedé, versículo 4, ni purificador, ni querás ver ni oír esas cosas. O sea, no hay ni quererlas ver ni oír, pues todas estas cosas en todas estas cosas se engendra la idolatría. Versículo 5 del capítulo 3. Hijo mío, no seas mentiroso, pues la mentira conduce al robo, ni avaro, pues ni avaro ni vanaglorioso, pues de todas estas cosas se engendran robos. Versículo 6. Hijo mío, no seas murmurador,
Pues la murmuración conduce a la blasfemia, como los sectarios. Los sectarios son murmuradores. Ellos ven que nosotros como católicos nos signamos y ya ellos dicen, mira, se está arañando la cara. No nos estamos arañando la cara. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, hasta el ombligo, y del Espíritu Santo. Estamos mencionando a la Santísima Trinidad y ellos se burlan de eso. O sea, se están burlando del Padre y del Hijo. El que se burle del Padre y del Hijo podrá tener perdón, pero el que se burle del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Muy bien, entonces dice el versículo 6 del capítulo 3 de la Didache, de Apártate del mal, se titula este capítulo 3, Apártate del mal o de las obras del mal. Dice, hijo mío, no seas murmurador, pues la murmuración conduce a la blasfemia, ni arrogante, ni de mente perversa. Pues todas estas cosas se engendran blasfemias. Versículo 7, haz el bien. Haz el bien. Versículo 7. Sé en cambio manso, pues los mansos heredarán la tierra. Versículo 8. Sé paciente y compasivo. Sé paciente y compasivo y sincero y tranquilo y bueno y temeroso en todo tiempo de las palabras que oíste. Versículo 9. No te exaltarás a ti mismo, ni consentirás a tu alma temeridad. No se juntará tu alma con los altivos, sino que conversarás con los justos y los humildes. Versículo 10. Recibirás como bienes los acontecimientos que te sobrevengan, sabiendo que sin la disposición de Dios nada sucede. Recordemos los consejos que da San Pablo, parece que es en la, no me recuerdo si es la segunda carta a los Corintios o la carta a los Tesalonicenses, que dice que por todo lo que te venga da gracias a Dios, ya sea que comas, ya sea que no comas, ya sea que si sufres o ya sea que si recibes beneficio, por todo debemos dar gracias a Dios. En la mente de los inconversos, pues esto es ilógico, ¿verdad? ¿Cómo uno sufriendo le va a dar gracias a Dios? Eso es ilógico en la mente de los inconversos, pero en la mente de nosotros los cristianos sabemos pues que de Dios saca incluso hasta de lo malo cosas buenas, hasta de lo malo saca cosas buenas, y por eso que debemos de dar gracias a Dios por todo lo que nos suceda, ya sea que si comemos, ya sea que si no comemos, ya sea que si estamos bajo techo, ya sea que si no tenemos techo, debemos dar gracias a Dios por todo, y Dios nos va a bendecir, como hacía Job, ¿verdad? Job le daba gracias a Dios por todo, bendito sea el Señor, decía, sin nada vine a este mundo y sin nada miré, dice, bendito sea el Señor. Entonces, y Dios después lo bendijo más que a todos, ¿verdad? Los que habitaban en esas regiones. Continuando, capítulo 4 de la Didache, deberes para con la comunidad cristiana, o sea, deberes que ustedes y yo debemos tener para con nuestros hermanos, o sea, para con los cristianos, los bautizados, pues un cristiano es un bautizado, todo bautizado bajo la fórmula trinitaria, que quede claro, es un cristiano, bajo la fórmula trinitaria. Capítulo 4, versículo 1. Hijo mío, te acordarás noche y día del que te habla la palabra de Dios y le honrarás como al Señor. Fíjense cómo nos está diciendo aquí la Didache, que aquel que nos está hablando la palabra de Dios, debemos acordarnos de él. Así es que agradecería mucho a aquellos que oran por mi persona, porque yo les estoy hablando la palabra de Dios, entonces, y sus oraciones me van a ayudar a mí a mantenerme fiel al Señor y también para que Dios me siga motivando a que les dé enseñanza, porque de repente pierdo la motivación y me dan ganas de no aparecer ni en YouTube ni en el TikTok, ¿verdad? Y la hermana Susi es la que me motiva a que yo aparezca en TikTok. Generalmente sí aparezco en TikTok por las clases que doy todos los martes, como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, esta transmisión generalmente yo la hago por YouTube, pero por consejo de la hermana Susi, pues la estoy haciendo por el TikTok. Después la subiré al YouTube. Así es que por los que me ven por YouTube, pues también me podrán ver, van a ver esta enseñanza, ¿verdad? Pero esta enseñanza generalmente yo la doy por el YouTube. Muy bien, continuando. Les decía, capítulo 4 de la Didache,
versículo 1, que se titula el capítulo 4, deberes para con la comunidad cristiana. Hijo mío, te acordarás de noche y de día del que te habla la palabra de Dios y le honrarás como al Señor mismo. Porque donde se anuncia la majestad del Señor, allí está el Señor. Versículo 2. Buscarás cada día los rostros de los santos para descansar en sus palabras. Fíjense bien cómo dice capítulo 4 de la IDG, que incluso la IDG la tienen incluso algunas iglesias protestantes. Algunas iglesias protestantes tienen la DIDAG, de manera que ellos no pueden negar eso. Y por eso que hay iglesias protestantes, como lo mostré un video que tengo en el YouTube, hay iglesias protestantes que ponen nombre de santos a sus iglesias, cosa que no se hace eso en América Latina. En América Latina todos los santos, todos los protestantes, o los sectarios, mejor bien dicho, porque los protestantes, ellos respetan a los santos, no todos, pero sí la mayoría de los protestantes. Los que no respetan a los santos son los sectarios. Si usted ve a alguien hablando mal de la Virgen María y de los santos, ese es un sectario, no es un protestante. Los protestantes son los que vienen de la Reforma protestante, o sea, de Martín Lutero, Zuinglio, Calvino, Juan Nos, el rey Enrique VIII, etc. Entonces, estos son los protestantes. Ya los que vienen de 1800 hasta estas fechas, y los que apenas tienen 5 años de fundar su secta, ellos son sectarios. Muy bien, continuando. Buscarás, versículo 2 del capítulo 4, buscarás cada día los rostros de los santos para descansar en sus palabras. Es decir, debemos nosotros adquirir libros de santos para ver qué es lo que enseñaron, qué es lo que nos instruyeron, como por ejemplo los libros de San Francisco de Sales, los libros de San Agustín, los libros de San Ambrosio, los libros de San Ignacio de Antioquía, los libros de San Irineo de León, los libros de Sor Faustina Kowalski, los libros hay muchos santos, mis estimados hermanos, que no terminaría hoy si me pongo a mencionar todos los santos que han dejado muchos escritos, ¿verdad? Me bastaría a mí nacer, quizás, yo creo que ni aunque naciera unas 5 veces, podría leer todos los escritos de los santos, pero por lo menos debemos de leer aquellos que la iglesia más nos recomienda. Versículo 3 del capítulo 4 de la IDG. No fomentarás la escisión, es decir, el sectarismo. O sea, no fomentarás la escisión, el sectarismo, la división, sino que pondrás en paz a los que se combaten. O sea, aquellos que están combatiendo debemos de ponerlos en paz. Juzgarás justamente sin acepción de personas para reprender los pecados. No dudarás si será o no será. Versículo 5. No seas de los que extienden la mano para recibir y la encogen para dar. O sea, si así como recibimos, nosotros también debemos dar, ¿verdad? Versículo 6 del capítulo 4 de la IDG. Si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da de ello como rescate por tus pecados. O sea, cuando nosotros vamos a trabajar y nos dan una paga, nosotros debemos dar a la iglesia en rescate de nuestros pecados. O sea, por eso es que nosotros debemos ser caritativos con la iglesia, pero no solamente con la iglesia, también con los pobres, como lo acabamos de ver en la lección divina, ¿verdad? Que vimos hace una hora. Versículo 7. No vacilarás en dar, ni murmurarás mientras das, pues has de saber quién es el buen compensador de tu limosna, que como ya lo vimos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, es Dios el que compensa. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, estaba un capitán romano del batallón itálico, o sea, de Italia, de Roma. Entonces, y este dice que era hombre religioso, que amaba a Dios y que oraba, hacía oraciones a Dios, y que además de eso daba limosna a los pobres, a los judíos pobres, siendo que muchos judíos odiaban a los romanos. Pese a que los judíos odiaban a los romanos, este hombre ayudaba, siguiendo el consejo de la DIDAG, porque la DIDAG, como les digo, fue la primera enseñanza apostólica. Después fue Hechos de los Apóstoles. Muy bien, continuando. Versículo 7. No vacilarás en dar, ni murmurarás mientras das, pues has de saber quién es el buen compensador de tu limosna. Versículo 8. No rechazarás al necesitado, sino que comunicarás en todo
con tu hermano y de nada dirás que es tuyo, que es tuyo propio, pues si os comunicáis en los bienes inmortales, cuánto más en los mortales. Sabemos cómo en los bienes inmortales nos está diciendo aquí que nos comunicamos, como por ejemplo cuando nosotros pedimos a los santos que rueguen por nosotros, decimos Santísima Virgen María ruega por nosotros, o San Juan Bosco ruega por nosotros, San Francisco de Asís ruega por nosotros. Nos estamos comunicando en los bienes inmortales. Entonces, ¿cuánto más en los bienes mortales nos debemos comunicar con nuestros propios bienes? Como por ejemplo darle de comer al que está padeciendo hambre, darle de beber al que tiene sed, o sea, ayudarle al necesitado, pues. Deberes para con la familia cristiana, versículo 9 del capítulo 4. Deberes para con la familia cristiana, versículo 9. No levantarás la mano de tu hijo ni de tu hija, sino que desde su juventud les enseñarás el temor del Señor. Versículo 10. No mandarás con aspereza a tu esclavo ni a tu esclava, que esperan en el mismo Dios que tú. No seas que pierda el temor de Dios que está sobre unos y otros, porque no viene el Señor a llamar con miramiento de personas, sino a aquellos para quienes preparó su espíritu. Versículo 11. Por vuestra parte, vosotros, esclavos, someteos a vuestros amos, como a imagen de Dios, con reverencia y temor. Deber universal del cristiano. Versículo 12. Aborrecerás toda hipocresía y todo lo que no sea agradable al Señor. Versículo 13. Mira, no abandones los mandamientos del Señor, sino que guardarás lo que has recibido sin añadir ni quitar nada. La confesión de los pecados. Versículo 14. En la reunión de los fieles, o sea, en la iglesia, confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la vida. Nos dice el versículo 14 del capítulo 4 de la Didache. Capítulo 5 de la Didache. El camino de la muerte. O sea, del capítulo 1 al capítulo 4 nos habla del camino de la vida. En el capítulo 5 va a hablar aquí del camino de la muerte. Versículo 1. Gracias, hermano, por el agua. Vamos a tomar un poquito de agua. Bienvenidos a los que van llegando. Dios me los bendiga. Perdonen que no los pueda saludar para continuar el estudio, porque quiero ver ya. Son las 7, no, falta todavía para las 8. Todavía tenemos hora y cuarto. O sea, hora 15 minutos para continuar con el estudio. El camino de la muerte. Capítulo 5, versículo 1. Mas el camino de la muerte es este. Ante todo, es camino malo y lleno de maldición. Muertes, adulterios, codicias, fornicaciones, robos, idolatrías, magias, hechicerías, rapiñas, falso testimonio, hipocresía, doblez de corazón, engaño, soberbia, maldad, arrogancia, avaricia, deshonestidad en el hablar, celos, temeridad, altanería, jactancia. ¿Quiénes lo siguen? Versículo 2. Este camino siguen los perseguidores de los buenos, los aborrecedores de la verdad, los amadores de la mentira, los que no conocen el galardón de la justicia, que es el cielo, los que no se adhieren al bien y al justo juicio, los que velan y no para el bien, sino para el mal, los que están lejos de la muchedumbre
y la paciencia, amadores de la vanidad, buscadores de su paga, que no se compadecen del pobre, no sufren por el atribulado, como por ejemplo el ejemplo que Jesucristo puso en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, versículos del 19 en adelante, que ese que no se compadecía del pobre, ¿a dónde fue a parar? Al infierno. Entonces, aquel que no hace buenas obras, es decir, que no hace obras de misericordia con el prójimo, con el necesitado, si no se arrepiente de esas maldades, va a ir a parar al infierno, como lo fue el rico Apulón. Entonces, por eso es que no le hagan caso a los sectarios, a los pastores, incluso aquel católico atarantado por ahí que diga que las buenas obras no salvan. Ese es un católico atarantado y protestantizado el que diga eso. El que diga que las buenas obras no salvan es un católico protestantizado. Y los sectarios ya sabemos que eso es lo que enseñan. Pero las buenas obras sí salvan, mis estimados hermanos. Y eso nos lo está mostrando aquí la IDG. Y no solamente la IDG, también nos habla de eso lo que es libro primero de San Irineo de León, el Adversus a Hereses, que quiere decir contra los herejes, libro segundo y libro tercero. Libro primero, libro segundo y libro tercero nos hablan sobre esto, que fue Simón el mago, que era discípulo de los demonios, que fingió convertirse al cristianismo, es decir, a la iglesia de Cristo, se hizo bautizar en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, pero con el fin de adquirir el Espíritu Santo, que primeramente lo quiso comprar con dinero. Y después, como no lo pudo comprar con dinero, porque Pedro le dijo, perece tú y tu dinero, entonces vino él y se hizo bautizar, pero fingiendo ser un cristiano. Ya después nos dice San Irineo de León, que nació en el año 144 y murió en el año 202, en el libro primero, libro segundo y libro tercero, nos dice que él después de que se bautizó compró los peores libros de magia, de hechicería, para ganarle a los apóstoles en poder, porque como no recibió el Espíritu Santo entonces, y no adquirió ese don, entonces él lo quiso hacer con hechicería, con brujería. Y fue el gran apóstol Pedro que lo siguió hasta la ciudad de Roma, el que lo derrotó. Lo derrotó gracias al poder que Jesucristo les había dado en el capítulo 10 de San Mateo, que dice que he aquí que os he dado poder, he aquí que os he dado potestad. ¿Para qué? Para pisotear serpientes, escorpiones, y para curar toda clase de dolencias y enfermedades. Dice, Jesucristo les dio poder a sus discípulos. Entonces fue San Pedro el que lo derrotó. Eso lo dice Historia Eclesiástica, libro 1, libro 3 y libro 4. Muy bien, continuando. ¿Dónde me quedé? Bueno, voy a volver a leer porque no me recuerdo dónde me quedé. Me había quedado en el capítulo 2, capítulo 2 del capítulo, perdón, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5 y la IDG, versículo 2, a mediados del versículo 2, donde dice quiénes son los que siguen estos caminos, ¿verdad? Me había quedado en los buscadores, los amadores de la vanidad, los buscadores de su paga, que no se compadecen del pobre, y no sufren por el atribulado y no conocen a su Creador, o sea, los ateos, pues, ¿verdad? Que son malos, pues, y que no tienen compasión del pobre. O sea, hay ateos que hacen buenas acciones y tienen compasión del necesitado, y se puede adquirir la salvación por esas obras de misericordia que hace, ¿verdad? Los matadores de sus hijos, o sea, es decir, los aborteros, los que van a favor del aborto, como la feminista, la feminazi, le llamo yo, porque son asesinas de sus bebés. Ellos dicen, no, es que este cuerpo es mío, yo tengo derecho a hacer con él lo que yo quiero, y por eso es que dice, aborto a mi hijo. Entonces, pero resulta que lo que hay en su vientre ya no es parte de su cuerpo, ya tiene un corazón propio, entonces ya es otra persona, y así lo dice la Constitución de muchos países, que se reconoce como persona humana a toda criatura desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento que el esperma se une con el óvulo, se reconoce como persona humana, de manera que aquellos que abortan están cometiendo un asesinato, y por eso es que nos dice aquí que no serás matadores de tus hijos, es decir, no serás abortero, ¿verdad? Los corruptos son los que van por el camino de la muerte, los corruptores de la imagen de Dios, los que rechazan al necesitado, los que oprimen al atribulado,
abogados de los ricos, abogados que solamente están con el que tiene el billuyo, el que tiene el dinero, el que tiene el billete, o el que tiene la marmaja. Entonces, esos abogados están siguiendo el camino de la muerte. Y si no se arrepienten, irán a parar, ya saben dónde. Jueces injustos de los pobres. Pecadores en todo, o sea, los que pecan en todo, ¿verdad? Todos estos son los que siguen el camino de la muerte. Ojalá os veáis libres, hijos, de todos estos pecados, nos dice el catequista de la IDAG en el capítulo 5, versículo 2. Capítulo 6, fíjense, el capítulo 5 solamente tiene dos versículos, pero que nos hablan de quiénes son los que siguen el camino de la muerte. Preceptos y consejos. De preceptos y consejos nos va a hablar el capítulo 4. ¿Qué es un precepto? Un precepto pues es una norma o prácticamente una ley dentro de la iglesia. Preceptos y consejos. Capítulo 6, versículo 1. Vigila para que nadie te extravíe de este camino de la doctrina, pues te enseña fuera de Dios. O sea, el que está enseñando fuera de esto que está enseñando fuera de Dios. Versículo 2. Porque si puedes llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Pero si no puedes todo, haz lo que puedas. Versículo 3. Respecto de la comida, observa lo que puedas. Mas de lo sacrificado a los ídolos, abstente enteramente, pues es un culto de dioses muertos. Del bautismo, capítulo 7. El capítulo 6 solamente tiene 3 versículos. 3 versículos, el capítulo 6. El capítulo 5 nomás 2. Ahora vamos con el capítulo 7. Capítulo 7. El bautismo. La forma. Versículo 1. Acerca del bautismo, bautiza de esta manera. Dichas con anterioridad a todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, es decir, en agua pura, en H2O, que no debe tener sal, no debe tener ninguna otra cosa, porque entonces ya no es agua viva, ya no es agua pura. Entonces, de manera que aquellos los sectarios que se van a bautizar al mar, que así hacen algunos pentecostales, llevan al mar a bautizar gente. Entonces, ese es inválido, eso no vale. Y más si lo hacen solo en el nombre de Jesús, o lo hacen solo en el nombre del Padre. No, para que el bautismo sea válido, la fórmula debe ser la fórmula trinitaria, como nos está diciendo aquí la DIDAG, capítulo 7, versículo 1. B, la materia, versículo 2. Si no tienes agua viva, es decir, agua que corre, agua de un río, eso significa, cuando dice agua viva aquí, significa eso que es agua de un río, agua que corre, agua que no está estancada, ¿verdad? Si no tienes, es decir, agua que no apesta, pues agua muerta, es aquella que apesta, pestilente, que ya tiene ahí renacuajos, bacterias y qué sé yo, moscas, entonces es agua ya muerta, ¿verdad? Entonces con esa agua no se debe bautizar. Versículo 2 de la materia. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente o agua tibia. Versículo 3. Si no tienes una ni otra, derrama. Oiga bien, el versículo 3, anótenlo. Capítulo 7, versículo 3, la forma como es la que la iglesia actualmente lo practica. Si no tienes una ni otra, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como la iglesia lo practica. Y no solamente la iglesia católica, la iglesia ortodoxa lo practica de esta manera. Los sectarios no, ellos los sectarios van a bautizar al río, al mar,
etcétera, etcétera, ¿verdad? Que bautizar en río, pues es una forma que lo hacía la iglesia primitiva, pero actualmente ya no lo hace, ya quedó desfasado, aunque lo puede hacer, en algunos países lo hace, como por ejemplo en Chile, he sabido yo que lo hace, o también en Jerusalén, pero en lugares pues actos, ¿verdad? Actos para ello, ¿verdad? En las parroquias, obviamente ahí no corre ningún río, entonces algunas parroquias tienen unas piletas bautismales en forma octagonal, o tienen otras piletas en forma de concha. Entonces, en forma octagonal, refiriéndose al octavo día, es decir, al día domingo, que es el día de la luz, el día del nuevo nacimiento, de la regeneración, nos dice San Irineo de León en el libro quinto. Entonces, y otra en forma de concha, que significa el bautismo. Muy bien. C, preparación, versículo 4 del capítulo 7 de la Didache. Antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizado. Esto es lo que se hacía en la iglesia primitiva. Actualmente eso ya no se hace. Eso ya no se hace, pero en la iglesia primitiva sí se hacía esto. Antes del bautismo, ayunen el bautizante, es decir, el que va a bautizar, y el bautizado. Y algunos otros que puedan, o sea, es decir, sus familiares o amigos que puedan, ¿verdad? Al bautizando o al bautizado, empero, le mandarás ayunar 1 o 2 días antes de su bautismo. Capítulo 8, el ayuno cristiano. Capítulo 8, el ayuno cristiano. El capítulo 7 solamente tiene 4 versículos. El capítulo 8, versículo 1, el ayuno cristiano. Déjenme tomar un poquito de agua porque me estoy quedando reseco de la garganta. Versículo 1, capítulo 8. Vuestros ayunos no sean al tiempo que lo hacen los hipócritas, pues estos ayunan el segundo y quinto día de la semana. Fíjese, el primer día de la semana es domingo. El segundo día de la semana era lunes, que es lo hacían los hipócritas, y es decir, los fariseos. Entonces, si ustedes investigan entre los judíos, entre los fariseos, ellos ayunaban los lunes. Los lunes, que era el segundo día de la semana, y el quinto día. Entonces, el segundo era el lunes, segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea, el quinto día lo hacían el jueves. Ayunaban lunes y jueves. ¿Quiénes? Los hipócritas, dice que eran los fariseos. Los fariseos que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacían los lunes y los jueves. Entonces la iglesia manda de otra manera, que hagamos el ayuno, y vemos que este es un mandamiento de la iglesia primitiva, mis estimados hermanos. Dice, vosotros, empero, ayunad el día cuarto, que es el miércoles, y el de la preparación. El día de la preparación, pues, es el viernes. El día de preparación es el viernes. Entonces, miércoles y viernes es el día en que la Santa Madre Iglesia Católica manda ayunar. Que muchos dicen, ay, que ¿por qué la iglesia me manda ayunar? Que el día miércoles, que el día viernes. Es un mandamiento de la iglesia primitiva. Muchos por ignorancia solo hablan por hablar, y por eso es que muchos sacerdotes tienen un dicho que se dice: la ignorancia es atrevida, porque efectivamente así es. Los ignorantes son atrevidos en el hablar, hablan por ignorancia, nomás porque tienen boca. Muy bien, la oración cristiana, versículo 2. Tampoco oréis a la manera de los hipócritas, sino tal como el Señor lo mandó en su evangelio. Así oraréis: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de nuestra substancia, dánoslo hoy, y perdónanos nuestra deuda, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos lleves a la tentación.
mas líbranos del maligno, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el versículo 2 del capítulo 8 de la Didache. Versículo 3. Así oraréis 3 veces al día. Entonces vemos cómo la iglesia mandaba a orar 3 veces al día de esta manera. Que al amanecer, a mediodía y al atardecer. Que después de eso se le agregó el ángelos, que en el ángelos también se hace el Padre Nuestro, solo que ya en el ángelos también se agregan las palabras del ángel y las palabras de la salutación a la Virgen María, o sea, el Ave María, pues, ¿verdad? Muy bien. Así oraréis 3 veces al día. Ese es el capítulo 8, solamente tiene 3 versículos, que el versículo 3 es el más corto. Ahí finaliza en el versículo 3 el capítulo 8. Capítulo 9, la Eucaristía. Fíjese bien cómo la Didache nos habla de la Eucaristía. Vemos cómo la iglesia primitiva ya tenía la Eucaristía. Mire, vamos a ver, aquí lo vamos a poner para que vayan viendo los hermanos. Aquí está, mire, mis estimados hermanos. Aquí está en griego la palabra Eucaristía. Aquí ve. Lo vamos a acercar un poquito más. Eucaristías. Aquí está. Eucharistías o Eucharistías, dice ahí. Eucaristía. Entonces, vemos cómo si la Didache nos habla. La Didache, mis estimados hermanos, nos habla de la Eucaristía. Para aquellos que dicen que no, ¿verdad? De hecho, esa misma palabra, Eucaristía o Eucharistía o Eucaristía, se puede decir de las 3 maneras, que nosotros pues, nos llega en la Sagrada Tradición como Eucaristía. Pero se puede decir Eucaristía, Eucharistía o Eucaristía. Muy bien. Capítulo 9. Antecomunión, o sea, antes de la comunión. Versículo 1. Respecto a la Eucaristía, conocida como acción de gracias, daréis gracias de esta manera. Versículo 2. Primeramente sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa oración la hace el sacerdote, no nosotros, los laicos, los sacerdotes. Por eso es que cuando nosotros veamos al sacerdote con las manos extendidas, que las tiende, bueno, no se ve aquí así, pero las tiende de esta mano así un poco. Bueno, yo la hago más cortita porque pues lastimosamente TikTok no permite ponerlo en la forma horizontal. Tengo que hacerlo necesariamente en la forma vertical. Entonces pues no se ve, pero en la forma horizontal para mí es más mejor porque muestro versos y la forma horizontal casi no deja mucho leer bien, ¿verdad? Pero bien. Ojalá Dios quiera que TikTok avance y lo ponga también en la forma horizontal como lo hace YouTube, que YouTube tiene las 2 formas, en la forma vertical y en la forma horizontal. Entonces, bien, continuando, versículo 2. Primeramente sobre el cáliz, bueno, estaba diciendo parece que ya leí el versículo 2, que cuando nosotros veamos al sacerdote con las manos alzadas, nosotros, los laicos, no debemos alzarlas. Hay un momento en que nosotros, cuando nosotros decimos nuestras palabras, sí las alzamos, pero después de que terminamos de decir nuestras palabras que a nosotros los laicos nos tocan, debemos bajarlas y no debemos tenerlas en lo alto como cuando el sacerdote las tiene, porque solamente el sacerdote es el que media en ese momento de la Eucaristía entre Dios y nosotros, que eso nos dice lo que es el libro del Apocalipsis, Hebreos 5 del 1 al 3. A ver, léame Hebreos, hermano, Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Hebreos está por aquí más o menos. Aquí está. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. 5. Sí. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa a las cosas de Dios.
Por eso ofrece dones y sacrificios O sea, oiga, es el sacerdote el que debe ofrecer dones y sacrificios. Continúe, hermano. por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esa Por esa razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Ahí está. Entonces, es el sacerdote el que debe ofrecer por él mismo y por el pueblo, no nosotros, no yo como laico. Entonces, por eso es de que en algunas ocasiones yo a algún hermano que tengo a la par le digo, hermano, baje las manos. Hay gente que hace caso y hay gente que no hace caso, hay gente que se molesta, ¿verdad? Pero un buen cristiano no tiene por qué molestarse cuando otro lo corrige. Muy bien, versículo 3. Luego, sobre el fragmento del pan, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. B. Oración por la iglesia. Versículo 4. Como este fragmento estaba disperso sobre los reunidos, se hizo uno, así sea reunida tu iglesia por los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Entonces vemos cómo esta oración hace el sacerdote en la Eucaristía. C. No deis lo santo a los perros. Versículo 5. Vemos cómo cuando Jesucristo dijo no deis lo santo a los perros, se está refiriendo a que la Eucaristía no puede ser dada a un inconverso, a un ateo, a un pagano, a un sectario. No, por eso es que en algunas iglesias en el momento de la consagración no se deja entrar a nadie. No se deja entrar a nadie porque esos santos no pueden ser dados a los perros, que de hecho así se le llamaba a los inconversos, los perros. De hecho, nosotros podemos ver cómo también los judíos le llamaban a los samaritanos. Los judíos le llamaban a los samaritanos los perros. ¿Por qué? Los samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran parte del pueblo de Israel, pero que se había extraviado y se había dedicado a la idolatría y a la hechicería y a la consulta de adivinos y etcétera, etcétera, que son todos los que habitaban al norte de Jerusalén, ¿verdad? En las regiones de cananeas. Entonces, a eso le llamaban los perros. Entonces, Jesucristo fue a esa gente, y por eso pues fue allá a las bodas de Caná, por eso es que anduvo en esas regiones que eran rechazadas por los judíos, porque los consideraban perros, ¿verdad? Entonces, bien, continuando. Entonces, Jesucristo mismo nos dice que no debemos de dar lo santo a los perros. Entonces, bien, continuando, versículo 5 de la parte C del capítulo 9. Capítulo 9, parte C, versículo 5. Que nadie, empero, coma ni beba de vuestra Eucaristía o acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor. Fíjense bien cómo está diciendo aquí. Ya vimos el capítulo 7 o 8, parece, ya no me recuerdo cuál es el que les acabo de citar. 8 parece que fue, que nos habla la forma cómo se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando en la Biblia dice, bautícese en el nombre del Señor, está diciendo como el Señor lo mandó o con la autoridad que el Señor dio. Eso quiere decir. Entonces, en el nombre de significa con la autoridad de Cristo, con la autoridad del Señor. Eso significa en el nombre de. Si no, investíguense ustedes qué significa esa palabra antigua de en el nombre de. No significa que se deba bautizar solamente en el nombre de Jesús, como lo entienden los sectarios de hoy en día, sobre todo los pentecostales, los unicitarios o los modalistas, ¿verdad? Que ellos así lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos nacieron hace 5 años, hace 20 años o algunos hace 30 años. Entonces ellos bautizan de esa manera, pero es una manera incorrecta y esos no son cristianos. Que quede claro, esos no son cristianos. Mire, no se les puede llamar cristiano a los bautistas, a los bautistas sí. A los mormones no son cristianos ellos.
A los pentecostales que se bautizan solo en el nombre de Jesús, tampoco. A los testigos de Jehová tampoco se les puede llamar cristianos. Entonces, ¿a quiénes sí se les puede llamar cristianos? A todos aquellos protestantes o sectarios que se bautizan bajo la fórmula trinitaria y con la materia correcta, que es H2O, o sea, agua. Se me cortaron un ratito el ahí, yo creo que por algo que dije, pero bueno, no importa, estamos hablando la verdad, ¿verdad? Entonces, muy bien, dice, no deis lo santo a los perros. Versículo 5, que nadie empero coma ni beba de vuestra Eucaristía o acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ellos se dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Fíjense cómo está diciendo aquí, pues acerca de eso dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Muy bien. Déjeme tomar otro poquito de agua porque me está resecando la garganta. La poscomunión, o sea, después de la comunión, capítulo 10. El capítulo 9 nos habla de la comunión, de antes de la comunión y de la comunión. Que en el momento de la comunión no se debe dar lo santo a los perros. Y ya expliqué a quiénes se refiere. A los inconversos, es decir, a los que no están bautizados y los que no tienen los que no tienen la primera comunión, no, porque ellos son bautizados. Nos dice la IDG que son los que no están bautizados. Pero vemos cómo antes de recibir la comunión se tiene que preparar y formar a este bautizado y se le debe dar lo que es el sacramento de la primera comunión para que él sepa qué es lo que va a recibir, que no va a recibir un pan cualquiera como algunos dicen, no, es un pan, es una galletita, la galletita, dice, y después de eso cometen una blasfemia y dicen algunas asquerosidades, ¿verdad? Estos sectarios, ¿verdad? Burlándose de la Eucaristía. Entonces a ellos les llama perros el Señor y también la IDAG, ¿verdad? Porque no están aptos para recibir la Eucaristía. Muy bien, capítulo 10 de la poscomunión. Versículo 1. Después de saciaros, daréis gracias así. Versículo 2. Te damos gracias. Vemos cómo hay una oración para después de la comunión, que la iglesia en la Santa Misa se hace. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre que hiciste morar en nuestros corazones y por el conocimiento y la fe en la inmortalidad que nos diste a conocer por medio de Jesús tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Versículo 3. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres comida y bebida para su disfrute, mas a nosotros nos diste gracia de comida y bebida espiritual y de vida eterna por tu siervo. Ante todo te damos gracias porque eres poderoso. Versículo 4. Ante todo te damos gracias porque eres poderoso. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Oración por la iglesia, versículo 5 del capítulo 10. Gracias a los hermanos que están diciendo amén. Dios me lo bendiga, hermano Ojitos Verdes, y a la hermana Susi que está moderando el aya. Y perdonen que no pueda estar saludando a los hermanos que van entrando porque pues tengo que dar esta enseñanza, esta lectura, y para no tardarme porque tengo más de 1000 páginas que enseñar, porque aparte de este documento que es cortito, solamente tiene 16 capítulos, hay otros documentos más que quiero que ustedes conozcan. Versículo 5 de lo que es la oración por la iglesia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor, y reúnela de los 4 vientos, santificada en el reino tuyo que has preparado, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Vemos que esta oración se sigue haciendo en la iglesia. Es una oración que lleva 2000 años de la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana venirla haciendo, cosa que los sectarios desconocen de estas oraciones, porque apenas nacieron ayer, apenas nacieron hace 10, 20, 30, 40, 100 años, 200, la más antigua, que es la de los luteranos, tiene 500 años de haber nacido.
Así es que no pueden decir que son la iglesia de Cristo. Tampoco pueden decir que son católicos porque no lo son. Como dijo el hereje de Fernando Casanova después de que salió de la iglesia, dijo, no me voy de la iglesia católica, dijo, sigo siendo católico, dijo, me voy de la iglesia romana. Dice San Agustín en el sermón 128 que el que diga que es católico pero no tiene la fe romana, la fe de Roma, no es católico, dice San Agustín, siglo IV. Muy bien, continuando. F, anhelo del Señor, versículo 6 del capítulo 10. Versículo 6. Venga la gracia y pase este mundo, hosana al Dios de David. El que sea santo, que se acerque. El que no lo sea, que haga penitencia. Maranatá. Amén. G. Los profetas. Versículo 7. A los profetas permitidles que den gracias cuando las quieran. Que ya hemos hablado quiénes son estos profetas. Estos profetas son los obispos y los sacerdotes, y rara vez algún diácono, pero ellos son los verdaderos profetas, son los obispos, no los sectarios mal llamados profetas, no, ellos no enseñan la verdadera palabra de Dios, ellos la distorsionan. Los sectarios distorsionan la palabra de Dios, que a ellos la Didache les llama por hoy, Christeis o cristianois por hoy, algo así le llama la Didache, que significa falsos cristianos. O también significa también, como ya vimos allí, los perros, los falsos cristianos. Muy bien, continuando. G, los profetas, versículo 7, a los profetas permitirles que den gracias cuando las quieran. Entonces vemos que el obispo, pues él en cualquier momento, él es el que, o el sacerdote, él es el presidente, él es el que preside la Eucaristía. En el momento que él quiera, pues da gracias, ya sea a los fieles, o ya sea algún invitado que haya llegado, como por ejemplo a veces cuando se hace una misa y que hay políticos, entonces allí el obispo o el sacerdote da las gracias al político que está allí, al político que está al otro lado, etcétera, etcétera, ¿verdad? O aquellos que ayudan a la iglesia, aquellos los ángeles o los ángeles de la iglesia, ¿verdad? Que ángel pues se le llama ángel posorio, no sé cómo es que se dice en inglés, pues, pero ángel sponsors parece que se dice, que son los que ayudan a la iglesia, al sustento de la iglesia. Entonces, muy bien, continuando. Gracias a una parroquia que se acaba de unir, no me fijé muy bien, pero Dios me los bendiga. Muy bien, continuando. Versículo 8. Perdón, no he pasado del versículo 7, perdón, van a disculpar. La unción. Respecto al óleo de la unción, es decir, al santo crisma, al santo aceite, daréis gracias de esta manera. Te damos gracias, Padre nuestro, por el óleo de la unción que tú nos manifestaste por Jesucristo, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Que de hecho, esta oración la hace el obispo, lo que es el martes santo, si no me equivoco. El martes santo, que es cuando se unge lo que es el santo crisma y el que se le da a los sacerdotes, que les debe durar todo el año. Todo el año. Muy bien, continuando. Apóstoles y profetas. A. Fidelidad a la doctrina. Capítulo 11. Déjenme tomar un poquito de agua. Capítulo 11. Que de hecho, por misericordia de Dios, tengo la Biblia abierta específicamente donde habla de apóstoles y profetas, que es Efesios 4:11. Que este es el que les encanta citar a los sectarios para decir, les vamos a mostrar que nosotros somos la iglesia verdadera, porque en nosotros se mantienen los 5 ministerios del cual habla San Pablo en Efesios 4:11. Déjenme decirles que aquí no se refiere a 4 ministerios, sino a funciones del obispo y del sacerdote. Que por ejemplo,
cuando habla aquí en Efesios 4 de apóstoles, que está en San Mateo 10:2 y en San Marcos 3:13 y en San Lucas capítulo 6, versículo 12, nos dice, y de los profetas que habla San Lucas 16:16, que estos profetas eran sacerdotes. ¿No me cree? Investigue, incluso pregúntele a un judío. Los mismos judíos le van a decir que un profeta era un sacerdote. Un sacerdote. Todo profeta era necesariamente sacerdote. Sacerdote, de manera que no se refiere al pastor, al mal llamado pastor, que dice yo soy profeta. No, ese es un falso profeta. Un falso profeta. Muy bien. Luego, evangelistas, nos dice lo que es la introducción a la didaje, y luego también lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8, que los evangelistas eran los diáconos, porque eran los encargados de leer el evangelio, que de hecho vamos a irnos a Hechos 21:8, permítame un momento y se los voy a mostrar aquí. Hechos 21:8, lo voy a leer, permítanme un momento. Hechos 21:8, muy bien, aquí lo tengo. Hechos 21:8, déjenme se lo vamos a poner en la cámara. Hechos capítulo 21, versículo 8, para que vea que el evangelista es un diácono. Hechos 21:8, aquí está. Partiendo al siguiente, llegamos a Cesarea, o sea, un territorio romano. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos. Entonces vemos quién era el evangelista, un diácono. Los evangelistas son los diáconos porque son los encargados de leer el Santo Evangelio en las Eucaristías. Dice el diácono, nos hospedamos en ella. Ahí está, mis hermanos. Entonces vemos cómo el evangelista, mis estimados hermanos, no es aquel sectario hereje que se hace llamar ángel regalado, que dice, y usa una su gorra así como que parece de esos vendedores de paleta, que dice, yo soy evangelista, me llamo el evangelista ángel regalado. No, ese es un falso evangelista, es un sectario, un hereje, eso es lo que es, no un evangelista. Los evangelistas son los diáconos porque leen el evangelio, leen el evangeliario. Ellos son los llamados evangelistas. Entonces vemos pues que los que ocupan estos supuestos ministerios que hablan los sectarios son la jerarquía, que son obispos, presbíteros o sacerdotes y diáconos. Ellos son los que desempeñan estas funciones de las que nos habla Efesios 4:11. Y ese es evangelista. Y en cuanto a lo que es pastores y doctores, pues son los obispos, que eso lo encontramos nosotros en Hechos 20:28, donde dice, cuiden de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia del Señor, la cual él adquirió con su propia sangre. De hecho, en los documentos de la iglesia, durante todos los siglos, a los obispos se les llama a los pastores. Los pastores, dice, los pastores han de cuidar de su feligresía, de los sacerdotes. A los obispos es a los que se les llama pastores. De manera que los verdaderos pastores son los obispos, no los mal llamados pastores, que son sectarios herejes. Eso es lo que son. Y van a disculpar por la expresión, pero eso es lo que son. Muy bien. Y doctores, pues... así se le conoce a estos, es decir, los que más saben, que también el catecismo de la Iglesia Católica le llama los verdaderos maestros de la fe. El verdadero maestro de la fe o doctor de la fe son los obispos, Muy bien, continuando, me había quedado en el capítulo 11, apóstoles y profetas. Fidelidad a la doctrina, versículo 1, a todo el que viene a vosotros y os enseñare todo lo anteriormente dicho, recibidle. O sea, el que los hable de la forma correcta, cómo bautizar, que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el que los hable de la Eucaristía, el que los hable de todas estas cosas que acaba de hablar, lo que es la vida G, a ese hay que recibirle. Al que no nos hable de esto, hay que rechazarlo. No podemos recibirlo en nuestra casa a alguien que venga enseñando herejía. Al hereje hay que sacarlo de nuestra casa. Versículo 2. Mas si extraviado el maestro, o sea, es decir, el obispo si se llega a extraviar, o el sacerdote si se llega a extraviar, dice, mas si extraviado el maestro mismo, os enseñare otra doctrina para vuestra disolución, es decir, para vuestra desunión, no le escuchéis,
Si os enseña en cambio para acrecentamiento de vuestra justicia y conocimiento del Señor, recibidle como al Señor mismo, como al Señor mismo, que eso es lo que va a decir a San Ignacio de Antioquía en la carta a los Esmirniotas, en el capítulo 8, versículo 1 o 2, no me recuerdo, o 3 por ahí más o menos, dice que al obispo se le debe recibir como al Señor mismo. Que terminada de IDAG vamos a pasar a las cartas de San Ignacio de Antioquía, para que estén pendientes, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde me quedé? Mas si extraviado el maestro mismo os enseñare otra doctrina para vuestra disolución, no le escuchéis. Si os enseña en cambio para acrecentamiento de vuestra justicia y conocimiento del Señor, recibidle como al Señor mismo. Como por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos a Monseñor Strickland, que él se separó de la Iglesia Católica y se hizo ordenar nuevamente por los sedevacantistas. Entonces, este pasa a ser un hereje y un excomulgado, porque está recibiendo una ordenación que no es propia de lo que es la tradición apostólica. Entonces ese pasa a ser un hereje. De la misma manera, Monseñor, que de hecho no es Monseñor, bueno, tiene el título de Monseñor, pero no es un obispo, es un sacerdote, el de aquí de Tijuana, Baja California, como Isidro Puente. Él se pasó y se volvió a ordenar por los sedevacantistas. Entonces pasa a ser un hereje, y tiene el pecado también de lo que es el cisma. Está en cisma él, Isidro Puente, y también Strickland, que estaba encargado de una iglesia aquí en Houston, en Dallas. Aquí no me recuerdo cómo es que se llama este lugar, Garland, por ahí más o menos, no me recuerdo, pero es de la parte northeast de lo que es de Dallas. Ahí estaba encargado este obispo, que ya en videos anteriores yo le había notado cosas raras porque empezaba a hablar mal del Papa y de ciertos sacerdotes y obispos que estaban en comunión con el Papa, que de hecho destituyó a 2 sacerdotes que estaban por defender al Papa. Los destituyó, los quitó de su parroquia. Entonces, pero bien, continuando. Versículo 3. B. Apóstol itinerante. Versículo 3. Respecto a los apóstoles y profetas, obrad conforme a la doctrina del Evangelio, que ya hemos aclarado quiénes son estos apóstoles y profetas. Que los apóstoles pues son los obispos, que quede claro. Entonces, los obispos son los apóstoles, que de hecho lo encontramos aquí en Hechos 1:20. Vamos a ver, permítame un momento, aquí está. Hechos capítulo 1, versículo 20, déjenme se los pongo para que no vayan a decir que les estoy dando gato por liebre. Muy bien, aquí está, miren. Y así es que está escrito en el libro de los Salmos: quede su morada desierta y ni haya quien habite en ella, y ocupe otro su lugar en el episcopado. Que de hecho la numeración griega para este es G1984 en el griego, que es episcopé. Entonces, es decir, aquellos que van a ser sucesores de los apóstoles son los obispos. Por eso es de que en nuestra sagrada tradición se dice que los obispos son los fieles sucesores de los apóstoles. Y por eso nos dice San Ignacio de Antioquía en la carta a los Esmirniotas, capítulo 8, que al obispo debemos recibirle como a Cristo mismo, por eso es que se les debe respetar, por eso es que se les besa las manos, se les besa, no porque lo estemos adorando, sino por el respeto, la veneración que le debemos tener a nuestros obispos. ¿A cuáles obispos? A aquellos que estén en comunión con el Papa, que estén en obediencia a toda la doctrina contenida. Entonces, por eso es que hay que rechazar a aquellos laicos que defienden a obispos herejes. Como por ejemplo ¿cómo que se llama Rafael Díaz? El otro, uno pelón, Luis Román. Y todos esos son contrarios al Papa Francisco. Entonces, a esos hay que rechazarlos. No hay que andar escuchando sus enseñanzas porque enseñan mal, distorsionadamente. Muy bien, continuando, les decía, respecto a los apóstoles y profetas, obrad conforme a la doctrina del Evangelio, versículo 4. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como al Señor.
Versículo 5. Sin embargo, no se detendrá más de un solo día. Si hubiere necesidad, otro más. Mas si se queda 3 días, es un falso profeta. O sea, es decir, pues, aquella persona que está viviendo a costa de una familia o de una persona y se queda allí como que si fuera su casa, es un falso profeta. Como de repente pueden hacer algunos que vienen de Sudamérica y vienen para acá, para Estados Unidos, y se quedan en casa de algunas personas siendo mantenidos. Es un falso profeta. Es un falso profeta. A no ser pues que sea una misión, ¿verdad? Que venga, como por ejemplo cuando el padre Luis Toro viene o venía aquí a Estados Unidos y se quedaba en casa de una persona unos 3 días, o hay veces que hasta más, 4, dependiendo lo que durara la evangelización que él iba a hacer en las distintas parroquias. Ahí es muy distinto, ¿verdad? Muy bien, continuando. Versículo 5. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. Si hubiere necesidad de otro más, mas si se queda 3 días, es un falso profeta. Versículo 6. Al salir el apóstol, vemos cómo está diciendo aquí que este apóstol es el profeta. El apóstol, el profeta, es decir, el obispo es el profeta. Ya vimos en la Biblia que los sucesores de los apóstoles son los obispos. Dice, al salir el apóstol, nada lleve consigo, si no fuere pan hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. C. No juzgar al profeta. Versículo 7. No tentéis ni examinéis a ningún profeta que habla en espíritu, porque todo pecado será perdonado, mas este pecado no se perdonará. Sin embargo, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene las costumbres del Señor. Y así pues, por sus costumbres se discernirá el verdadero y el falso profeta. ¿Cuál era la costumbre del Señor? Pues la que Él dejó, la costumbre de hacer la Eucaristía. Vemos cómo Él, después de que dio la Santa Cena, es decir, la primera Eucaristía, que fue el Jueves Santo, después de eso, cuando Él resucitó, hizo otra Eucaristía con los discípulos de Maús, hizo otra Eucaristía con los discípulos. Es más, durante 40 días, cada domingo se les estuvo apareciendo a los apóstoles para celebrar la Eucaristía, para dejarles una costumbre. Y ese es lo que está diciendo la IDAG aquí, que el que no venga con esa costumbre del Señor de hacer las Eucaristías, dice, no le recibáis. Ese tal pues no es un falso profeta, nos dice, o es decir, un falso obispo. Versículo 8. Sin embargo, no todo aquel que habla... ya había leído ese, perdón. Versículo 9. D. Otro signo de discernimiento. Además, todo profeta que manda en espíritu poner una mesa, no come de ella. En caso contrario, es un falso profeta. Versículo 10. Igualmente, todo profeta que enseñe la verdad, si no practica lo que enseña, es un falso profeta. Versículo 11. En cambio, si un profeta, es decir, si un obispo, se ha probado que es verdadero y se dedica al misterio mundano de la iglesia, pero sin enseñar a hacer lo que él hace, no será juzgado por vosotros, pues tiene su juicio con Dios. Y así, en efecto, lo hicieron también los antiguos profetas. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos dice, pues, por ejemplo, si un profeta o un obispo, pues, se dedica a lo que es a cosas mundanas, pero que no nos enseña a nosotros a ser mundanos, pues no debemos juzgarlo, ¿verdad? Sino que Dios se va a encargar de él por mundanidades que pueda hacer, ¿verdad? Versículo 12. Mas el que dijere en espíritu, dame dinero, o cosas semejantes, no le escuchéis. En cambio, si dijere que se dé a otros,
necesitados, nadie le juzgue. O sea, un obispo o un profeta que pide dinero para ayudar a necesitados y que nosotros sepamos que está ayudando a un necesitado, pues a ese no podemos juzgarle, ¿verdad? Pero el que pide dinero solo por pedir, pues obviamente ese está haciendo lo incorrecto y ese sería un falso profeta. Peregrinos y vagos. Peregrinos y vagos. Capítulo 12. Capítulo 12. Déjenme ver qué hora son. Falta media hora todavía. Tenemos tiempo. Tal vez acabamos hoy la Didaje. Y si no, pues lo haremos en otra. Terminaremos en otra ocasión. Bien. Capítulo 12, versículo 1. Todo el que llegare a vosotros en el nombre del Señor sea recibido. Luego examinándole, le conoceréis, pues tenéis inteligencia por su derecha y por su izquierda. O sea, debemos examinar a esta persona por el bien y por el mal que haga. Pues eso significa la palabra por su derecha y por su izquierda. O sea, por su derecha y por su siniestra. O sea, por el bien y por el mal, ¿verdad? Por eso es de que de ahí viene la costumbre de algunos hacerse de la izquierda. Que por eso es que muchos partidos de izquierda tienen costumbres malas y perversas, como por ejemplo el aprobar el aborto, ¿cómo se llama? El permitir leyes contra la familia, apoyar los LGBT y todo eso. Entonces, pues eso es lo que hacen los de la izquierda, Entonces, pero algunas veces también lo hacen algunos partidos que se consideran de derecha, ¿verdad? Entonces, los de verdadera derecha son los que son fieles al Señor y no hacen lo malo. Muy bien, continuando. ¿Dónde me quedé? Versículo 2 del capítulo 12. Si el que llega es un caminante, ayudadle en cuanto podáis. Sin embargo, no permanecerá entre vosotros más de 2 días, o si hubiere necesidad, 3. Mas si quiere establecerse entre vosotros, teniendo un oficio, que trabaje y así se alimente, como lo hacía San Pablo. San Pablo, él decía que él trabajaba de día y enseñaba de noche. O algunas veces también trabajaba de noche, y por eso es que él ya estaba como un poquito, ya le fallaba la vista, y también decía él que tenía un aguijón que no lo dejaba, porque él trabajaba de tejedor, y entonces la mano ya le tenía como artritis en la mano, y por eso es que le dolía en la mano. Y otros expertos dicen de que también era ese aguijón que le molestaba de haber participado en la muerte de San Esteban, uno de los primeros diáconos, ¿verdad? Entonces, pero cualquiera de las dos es razonable, ¿verdad? Una, pues ciertamente le dolía el haber participado en la muerte de un santo, de un diácono santo, y la otra, pues es el sufrimiento que le causaba por él ser tejedor de tiendas, ¿verdad? Muy bien, continuando, versículo 2. Ya lo había leído, perdón. Versículo 3. Mas si quiere establecerse entre vosotros, teniendo un oficio, que trabaje y se alimente. Versículo 4. Mas si no tiene oficio, proveed conforme a vuestra prudencia, de modo que no viva entre vosotros ningún cristiano ocioso. Entonces, que de repente puede ser que haya algún cristiano ocioso porque no hay quien le provea un oficio, no hay quien le dé trabajo, pues. Porque hay cristianos que de repente algunas veces yo me he quedado sin trabajo hasta, qué sé yo, unos 3, 4 meses, o hay veces que hasta más, y he pedido entre los hermanos de la parroquia: hermano, ¿no sabe usted de algún trabajo? Ahí donde usted anda trabajando puede conseguir. No, que no se puede, que ya andamos cabales, que mira, que solo hay trabajo para mí, y bueno. Entonces ponen un montón de excusas, pero la voluntad de Dios nunca deja sin alimento a los que nos dedicamos al servicio de la palabra. Entonces estamos a pura misericordia de Dios, pues, en pocas palabras, porque lastimosamente es raro quien ayuda a un verdadero siervo del Señor. Rarísimo, contado. Entonces sí los hay, ¿verdad? Pero son rarísimos y poquitos. Y algunas veces ayudan más los que están lejos que los que están cerca. Pero bien, continuando. ¿Dónde me quedé? Versículo 5. Caso que no quisiere hacerlo así, es un traficante de Cristo. Estad alerta contra los tales, como por ejemplo los sectarios, que ellos les gusta nomás puro recibir, como el ejemplo que estaba poniendo el hermano, tiene un pastor que es vecino, pero que nomás le gusta recibir, y cuando no le dan se enoja.
Se enoja y por eso es que están solo pidiendo diezmo, diezmo, diezmo y ofrenda y ofrenda y ofrenda y hasta que les den su carro para el día de cumpleaños. Al menos es lo que piden aquí en Estados Unidos algunos pastores. Troca nueva, dijo él. Troca nueva, ¿verdad, hermano? Así es. Bueno, muy bien. Capítulo 13, sustento de profetas y maestros, es decir, sustento de lo que son los obispos y los sacerdotes, y también de diáconos, ¿verdad? Versículo 1. Todo profeta verdadero que quiere morar haciendo entre vosotros, que quiere morar de asiento entre vosotros, es digno de su sustento. O sea, aquel que atiende pues a una feligresía, que tiene a cargo una grey, un pueblo, una parroquia, es digno de que nosotros los laicos lo sustentemos, lo mantengamos. Dice el capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Versículo 2. Igualmente el maestro verdadero merece también como el trabajador su sustento. Así pues, versículo 3. Así pues tomarás toda primicia de los productos del agar y del era, de lo que hablaba hace un rato, de las primicias, ¿verdad? Y de la era de los bueyes y de las ovejas, y se la darás como primicia a los profetas, pues ellos son vuestros sumos sacerdotes, es decir, vuestros obispos. Oiga, por eso es de que el 1 de enero la iglesia, la parroquia, los sacerdotes y los obispos mandan a que laicos fieles vayan por las casas de los feligreses a pedir las primicias de los primeros frutos de la tierra. Y esa es la ofrenda, Entonces esas son las primicias que nos está hablando aquí lo que es la didaje, que tiene derecho el sacerdote y el obispo y también el diácono, ¿verdad? Pero más que todo el sacerdote y el obispo, porque habla aquí de profetas y maestros que son obispos y sacerdotes, ¿verdad? Son los profetas y maestros, no los pastores, no los sectarios, que quede claro. Versículo 4. Mas si no tuvieres profeta, es decir, obispo, dadlo a los pobres. O sea, los primeros frutos que alguien que trabaja en el campo saque, que lo dé a los pobres, que lo dé al necesitado, como hacía aquí el hermano, pues que de su trabajo él llevaba para compartir entre los necesitados. Que Dios lo bendiga al hermano por esas buenas acciones, ¿verdad? Mas si no tuvieres, versículos 4, mas si no lo tuvieres profeta, dalo a los pobres. Versículo 5. Si amasares pan, todas las primicias, toma las primicias y dadlas conforme al mandamiento. O sea, el que hace pan, los primeros panes que saque, que lo dé al sacerdote o al obispo, para que el obispo lo distribuya a los pobres, o lo mande a los seminarios, o lo mande a las escuelas, o a las casas hogar, que así hacen muchos sacerdotes. Yo he conocido muchos sacerdotes, bendito sea el Señor, así. Que de hecho el padre Florindo Rossi, el padre Séptimo Rosoni, que fueron unos de mis instructores cuando estaba con los salesianos, ellos hacían eso, ¿verdad? Pedían a los ricos, al presidente o algunas empresas o algunos países, y ya lo que ellos recibían lo daban a los pobres, a los niños huérfanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, muy bien, continuando. Versículo 6. Igualmente, cuando abriereis un cántaro de vino o de aceite, toma las primicias y dadla a los profetas, es decir, a los obispos, ¿verdad? Versículo 7. Toma de tu plata y de tu vestido y de toda posesión las primicias, según te pareciere, y dalas conforme al mandamiento, es decir, darle a la viuda, al pobre, al huérfano y al menesteroso, que está en el Deuteronomio capítulo 24, ¿verdad? La celebración de la Eucaristía o Día del Señor, capítulo 14. El capítulo 10 nos habló ya de la Eucaristía, de las oraciones, sobre lo que es el pan, sobre lo que es el cáliz, donde está el vino que se va a convertir en sangre del Señor y el pan que se va a convertir en cuerpo del Señor. Entonces ahí están las oraciones, ¿verdad? Aquí vemos de lo que es la celebración, aquí es las oraciones, las bendiciones en la Eucaristía, y sobre no dar lo santo a los perros, o sea, es decir, de la Eucaristía, el cuerpo del Señor, no darse a los perros, es decir, a los inconversos. Muy bien, capítulo 14, versículo 1. Reunidos cada día, vemos, vuelvo y recuerdo, anote allí, la didaje que habla de la Eucaristía son el capítulo 10 y el capítulo 14.
Versículo 1. Reunidos cada día del Señor, es decir, el domingo, romped el pan, lo que se le llama la fracción del pan o acción de gracias, esa es la Eucaristía. Romped el pan o fraccionar el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro y a fin de que no vayamos a comulgar indignamente, porque quien come y bebe del cuerpo y de la sangre del Señor, sin fijarse que se trata del Señor mismo, dice que comete pecado y se hace reo de muerte, nos dice lo que es 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 y 28. Versículo 2. Todo aquel, empero, que tenga contienda con su compañero, no se junte con vosotros hasta tanto no... ¿Dónde me quedé? Hasta tanto no se hayan reconciliado, a fin de que no se profane vuestro sacrificio, el sacrificio de la Santa Misa. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Que de hecho esto está en Malaquías capítulo 1, versículo 11, que vamos a ver, ¿verdad? Este ya es una profecía, como ya en otras ocasiones yo lo he dicho. Malaquías 1:11, Malaquías 1:11. Vamos a irnos a Malaquías rápidamente. Malaquías 1:11, muy bien, aquí lo tengo ya. Malaquías 1:11. Ok, aquí está. Malaquías capítulo 1, versículo 11. Porque desde levante a poniente, es decir, de oriente a poniente, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se sacrifica y se ofrece al nombre mío una ofrenda pura, que es la Eucaristía, como ya dice la Didache. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ahí está, mis estimados hermanos. Entonces, anótenlo en su Biblia. Eso se encuentra, anoten allí Malaquías 1:11, y allí en Malaquías 11, pónganle a la par Didache, capítulo 14, versículo 3. Didache, capítulo 14, versículo 3. Muy bien, versículo 3, lo vuelvo a leer. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor en todo lugar. ¿Cuál sacrificio? El de la Eucaristía. Nos está hablando aquí la Didache de todo el capítulo 14 y el capítulo 10 que nos hablaba también. Dice, porque este es el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar y en todo tiempo se me ofrecerá un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Versículo 15, elección de obispos y diáconos. Elegíos pues obispos y diáconos dignos del Señor. Déjenme, vamos a poner la palabra en griego para que vea pues que aquí está, miren hermanos, para que vea que la Didache en el griego está mostrando que son obispos. Aquí dice, ve, elegíos pues obispos, aquí está, mire, episcopos, aquí está, ve. Déjenme, vamos a ampliar un poco más la palabra. Aquí está, mira, EPISKOP, esta que es conocida matemáticamente como pi, que su cifra es 3.1416, pero bien, dice EOUS, entonces aquí dice episcopos. Y aquí está, mire, este D-I-A, diáconos. Entonces, elegidos pues obispos y diáconos. Muy bien. Para que vean pues que estamos viendo del original de la Didache, que es el griego, que está hablando aquí de obispos, no sectarios, no pastores sectarios, ¿verdad? No, esos son falsos pastores, como ya les dije anteriormente. Dice, perdón, ¿dónde me había quedado? Ok, elegidos pues obispos
y diáconos dignos del Señor, que sean hombres mansos, desinteresados, verdaderos y probados, porque también ellos os administran el ministerio de los profetas y maestros. Y aquí da la cita de Efesios 4:11. Anótenlo allí, en lo que es en Efesios 4:11, pongan ahí a la par, Didaje, capítulo 15, versículo 1. Didaje 15:1. Que ahí nos está hablando que estos maestros y profetas del que habla aquí se refiere a los obispos y a los diáconos, porque el diácono tiene la función de enseñar en la catequesis, enseñar en una escuela. Entonces los diáconos pueden servir como maestros. Entonces a ellos se está refiriendo, mis hermanos. Vemos que no, la Didaje, que es del siglo I y que incluso muchos protestantes la tienen. Es más, búsquese usted por internet Editorial CLI y busque ahí la Didaje y va a ver que Editorial CLI es una editorial protestante y ellos tienen la Didaje y respetan la Didaje como algo pues de la iglesia primitiva. Entonces, así es que no me vengan con mentiras, que no me vengan con trampas, porque eso es lo que hacen muchos sectarios, que leen algunos documentos de la iglesia primitiva, pero para tergiversar y no para enseñar lo correcto. No para enseñar lo correcto. Entonces hay que tener cuidado que no se dejen engañar de que esos supuestos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros pues son ministerios por aparte. No, son funciones que le corresponde al obispo, al sacerdote y al diácono, más que todo al diácono, el de maestro, el de enseñar, pues, el de instruir, el de catequizar. Más que todo esa es la función más clara, la de catequizar y de ayudar al sacerdote y al obispo y de leer el evangelio. Son las funciones más propiamente, ¿verdad? Muy bien, continuando. Versículo 2. Versículo 2. No los despreciéis, pues, porque ellos son los honrados entre vosotros, juntamente con los profetas o obispos. La corrección fraterna, versículo 3. Corregíos los unos a los otros, no con ira, sino con paz, como lo tenéis en el evangelio. Nadie hable con quien quiera y se enemiste con otro, ni oiga palabra vuestra hasta que se arrepintiere. El evangelio, norma de vida, versículo 4. El evangelio, norma de vida, versículo 4. Respecto a vuestras oraciones, limosnas, hace un ratito en la lección divina hablé sobre las limosnas y todas las demás acciones las haréis conforme lo tenéis mandado en el evangelio de nuestro Señor. Que Jesús dice, ¿verdad? Lavaos la cara, perfumaos y que nadie sepa lo que vuestra mano derecha, que no sepa vuestra mano izquierda lo que hace la derecha. Entonces, pues, no pongamos ahí cara triste cuando andamos ayunando, no, que nos perfumemos y andemos alegres, ¿verdad? Eso es lo que menciona el Señor, que cuando demos limosna y cuando ayudemos a los pobres, a los necesitados. El fin de los tiempos, la vigilancia, capítulo 15, ya estamos por terminar, mis estimados hermanos, capítulo 15. Vigilad sobre vuestra vida, no se apague vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados porque no sabéis la hora en que va a venir nuestro Señor. Vemos como la misma Didaje no nos da fecha como hacen los sectarios que andan poniendo fechas, ¿verdad? Versículo 2. Reunidos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a nuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe, si no sois perfectos en el último momento. B. Preludio del fin. Versículo 3. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas, como ya vemos que están multiplicándose estos sectarios que dicen que el profeta Chago, que el profeta Willy Maldonado, que la profeta Ana Méndez, son falsos profetas. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores de las ovejas. Estos son los herejes que andan corrompiendo la doctrina del Señor. Y los corruptores de las ovejas. Y se convertirán en lobos. Y el amor
se convertirá en odio. Por eso vemos cómo ellos odian al Papa, odian a la Virgen María, odian la Eucaristía, odian todo lo que es católico. Nada menos ayer estaba en un en vivo con el hermano Juanito y resulta que entró un sectario, pero mostró un odio tremendo. No quería obedecer ni escuchar la palabra de Dios, siendo que se le estaba leyendo con la Biblia y siendo que se llaman evangélicos. Rechazan el evangelio. Rechazan el evangelio. Así de fácil. Muy bien, continuando. Nomás quieren escuchar lo que ellos dicen. Eso quieren, y quieren que uno los escuche, pero no quieren escuchar lo que un católico les muestra con capítulos y versículos. Versículo 2. Reunidos con frecuencia. Oh, pero ya lo había leído ese, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya lo había leído, perdón. Estamos en el versículo 3. Pues porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores de ovejas y se convertirán en lobos y el amor se convertirá en odio. Versículo 4. Porque creciendo la iniquidad, para los que no sepan qué significa iniquidad. Iniquidad viene del griego anomía, o sea, esa es la semántica, anomía, que viene a su vez del latín iniquitas, que significa el que no es piadoso, significa el que no es religioso, o sea, ese es el impío o el inicuo, el que no es religioso, el que no tiene piedad, el impío, el que no, ya lo había dicho, el que no es religioso, la fuerza antirreligiosa, también se le llama iniquidad a la fuerza antirreligiosa, es decir, al que va contra la religión. También significa maldad, perversidad, todo acto contrario a la religión. Significa también infamia, mentira y religiosidad, o sea que el que va otra vez contra la religiosidad, como los sectarios que van contra la religiosidad y contra la religión. El que carece de honra y de crédito, el que es despreciable y el que es muy malo y vil. Todo eso significa la palabra iniquidad o impiedad. Todo eso significa, mis hermanos. Así es que voy a volver a subir este video en el YouTube. Búsquenme como apologista Osmin Guerrero para que anote todo lo que significa. No lo voy a repetir porque, como les digo, voy atareado. Ya estamos por cerrar el salón. Así es que debo darme prisa en terminar lo que es este estudio de la IDG porque quiero iniciar el próximo martes con otro estudio. Preludio del fin. Bueno, ya habíamos leído el versículo 4. Porque creciendo la iniquidad, los hombres se aborrecerán los unos a los otros y se perseguirán y traicionarán. Y entonces aparecerá como hijo de Dios el extraviador del mundo y realizará milagros y prodigios y la tierra será entregada en sus manos y cometerá crímenes cual no se cometieron jamás desde los siglos. Entonces vemos como hoy en día han aparecido personas que dicen que son hijos de Dios, pero ahí andan cometiendo crímenes, atrocidades, engañando gente, que piden, qué sé yo, 14 millones de dólares para comprarse un jet privado y se roban ese dinero entonces esos son los pastores falsos. Son los pastores falsos que ellos dicen, ay, yo soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios. No, será siervo de Satanás porque es un mentiroso, es un hereje. Es un traidor a la fe y anda engañando a las pobres ovejas. Versículo 5. Entonces la creación de los hombres vendrá al abrazamiento de la prueba y muchos se escandalizarán y perecerán. Mas los que perecieren en su fe, mas los que permanecieren, los que permanezcan en su fe, se salvarán por el mismo que fue maldecido. O sea, vemos pues que ¿quién es el que fue maldecido por los judíos? Jesucristo. Entonces por Jesucristo se van a salvar, ¿verdad? Los que perezcan por su fe. La venida del Señor, versículo 6. Y entonces aparecerán los signos de la verdad. Primeramente el signo de la apertura del cielo. Luego el signo de la voz de la trompeta. Y en tercer lugar, la resurrección de los muertos. Versículo 7. No todo, sin embargo, sino como se dijo, vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces los que van a venir con Cristo van a ser los santos, a esos que los sectarios rechazan. Y estos son los que los van a condenar y los van a juzgar. Los dice San Pablo en 1 Corintios 6:2.
1 Corintios 6:2 dice San Pablo, ¿acaso no sabéis que nosotros los santos hemos de juzgar al mundo? Entonces, si tú sectario has hablado mal de los santos, prepárate porque esos santos de los cuales tú has hablado mal te van a juzgar y te van a condenar. Te van a juzgar y te van a condenar. Lo dice 1 Corintios 6:2 y lo está diciendo también aquí la Didache en el versículo 7. Muy bien, versículo 8. Entonces verá el mundo al Señor que viene encima de las nubes del cielo. Entonces, pero hasta que todo esto suceda, ¿verdad? La conversión de los paganos y la conversión también del pueblo de los judíos. Muy bien, mis estimados hermanos, terminamos aquí. A ver, déjenme chequear. Sí, ya terminé el capítulo 16 de la Didache con el versículo 8. Solamente 8 versículos tiene el capítulo 16. Entonces, bendito sea el Señor, mis estimados hermanos. Hemos terminado lo que es la Didache. El próximo martes, si Dios lo permite, al parecer va a estar cerrada la parroquia. Voy a ver si hago este estudio desde mi casa, porque van a estar cerradas las parroquias o no sé si la voy a hacer, porque parece que van a hacer las posadas. Entonces, si no voy a la posada, lo hago, y si no, pues no lo voy a hacer. Pero les voy a advertir, va a ser la carta primera de San Clemente a los Corintios. Esa es la que vamos a ver el próximo martes, si hago. Si no hago, pues va a ser hasta dentro de... hasta el otro año creo yo. Pero bien, vamos a hacer la oración final, mis estimados hermanos. Hemos terminado, bendito sea el Señor, la Didache, que es un documento del primer siglo, les decía año 39-40, porque según los expertos nos dicen que se escribió exactamente al mismo tiempo de lo que es el Evangelio de San Mateo, que el Evangelio de San Mateo nos dice lo que es... ya le digo quién lo dijo. San Jerónimo en el documento de Scripturae Ecclesiae, busque ese documento de Scripturae Ecclesiae, nos dice que San Mateo escribió su evangelio en el año 39 o el año 41. Entonces, y otro es San Irineo de León en el libro tercero de las Versus Hereses, en el capítulo 1. Y luego San Atanasio en el documento Insinoxis del Evangelio de San Mateo. Ellos son los que nos dicen que fue en el año 39. Dice San Jerónimo que fue 6 años después de la muerte del Señor. Si el Señor murió en el año 33, 6 años después sería el año 39. Entonces dice él 6 o 8 años. Entonces, si es 8 años, sería en el año 41. Si no, es el año 39. Entonces, y específicamente, en esa época fue que se escribió la Didache, que iba a entrar en el canon de libros sagrados, pero no entró porque no se encontró, sino que se encontró siglos después. Muy bien, vamos a hacer la oración, mis estimados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto, ruega por nosotros. Damos por finalizada esta enseñanza de la Didache en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ustedes hagan el Ave María y cuando digan ruega por nosotros, no digan los pecadores, sino que digan ruega por nosotros pecadores, porque cuando usted dice los pecadores, está señalando a otros y no se está señalando a sí mismo. Y eso usted lo puede encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2676 y 2677, que se debe decir ruega por nosotros pecadores, y no ruega por nosotros los pecadores, ¿verdad? No, ruega por nosotros pecadores. Entonces no debe poner la palabra los. Bueno,
Un saludo a todos mis hermanos, el hermano que se hace llamar Ojitos Verdes, a lo que es a la hermana Susi, Santo Padre Pío de Pietrelcina, el hermano Juan Martínez, el hermano Oscar, al hermano Gianri o Gianni R, Ojitos Verdes, Elías Hernández, Humberto, Juan Cepeda 479, a Saúl González 614 y a Jesús es Dios. Dios me los bendiga, mis estimados hermanos. Espero que les haya gustado este documento del siglo I que les traje. Después lo voy a subir al YouTube, así es que para los que no pudieron verlo y deseen compartirlo con los demás, lo voy a estar subiendo entre hoy y mañana al YouTube. Así es que me puede buscar usted ahí en el YouTube como Apologista Osmin Guerrero. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, paz y bien. Está bien, hermano.